Ahí está, mamá de Liam. Exacto. El papá se va a conectar porque Liam está en fútbol y es el que lo acompaña, así que se va a conectar desde la cancha. Está bien, no hay problema. Vamos haciendo lo que podemos todos, ¿no? Sí. Así es. Vamos a esperar un minutito a ver si se agrega. Ahí les avisé a los papás que ya estamos ya. Ok. Ahí está. Alguien me está llamando. Ahí está el papá Buenas tardes. Ahí estamos. Hola, buenas tardes. El papá de Simón. Ok. No se escucha, Manuel. Ahí está. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahí está, Perdón. Ole. Digo que mi señora ya a las 6 ya venía, había estado comprando y estoy con los auriculares porque tengo a los niños acá al lado. Así que Bien. no nos conseguimos gente que lo cuidara. No, a veces no se puede. A veces no se puede, exactamente. Bien. Vamos a ¿Estamos esperar todos? 2 minutitos, falta la mamá de Santi nada más. Ah, bien, perfecto. Se nos vino el frío entonces, ¿no? Sí, a prepararse ahora. Sí, menos mal, igual, ya era hora de que llegara. Sí, ¿no? Bueno, por acá yo estoy en la provincia de Buenos Aires, no vivo en capital, pero se levantó mucho viento, está frío, estuvimos con días nublados y con mucha neblina, y ahora se Bien. despejó todo, pero hace mucho frío también. Bien, bueno, ya con ganas de que mate bichos y que haga el trabajo que tiene que hacer. Sí. Yo he sido muy amante del invierno toda la vida, pero después del año pasado, que fue un invierno de mucho moco, mucha tos, mucho claro, todo en los niños, claro. que la pasamos, no mal, pero no acostumbrado a eso, ya medio que le tengo miedo al invierno. Pero bueno, cosas que nos van a tocar a todos como papás, ¿no? Es verdad. Bueno, Laura, si quieres comenzar. Bueno, buenas tardes. Soy Laura Diz, estoy acompañando al Instituto de Altas Capacidades este año y la idea de este encuentro es que nos podamos conocer. Escucha música. Perdón. Podrían silenciar los micrófonos y cuando quieran hablar los habilito. Eso, ahí corto el micrófono, disculpe. Sí, perfecto. Bueno, el objetivo de este encuentro es, bueno, responder todas las dudas que ustedes tengan, responder consultas, si quieren comentar alguna situación particular. Yo, aparte de trabajar con niños en su desarrollo, niños con altas capacidades, también soy mamá de 2,
no tan niños. El mayor, Mateo, tiene 21 y empezamos este camino de las altas capacidades cuando tenía 3, que no sabíamos qué era lo que pasaba. Así que estoy hace 18 años en esto, y el más chico, Guido, está por cumplir 17. Así que, bueno, hay un largo camino recorrido, con sus luces y sus sombras, con sus alegrías y de las otras cosas muy difíciles, pero bueno, con acompañamiento y sabiendo que no estamos solos y sabiendo también que hay otras familias que pasamos por lo mismo, ¿sí? A veces no podemos entender cómo funciona el cerebro de estos niñitos y niñitas. Es un cerebro que funciona distinto. Esto no tiene que ver solamente con el tipo de crianza y no tiene que ver con la exposición a las pantallas y no tiene que ver con que están sobreestimulados, ¿sí? Son cerebros que son neurodivergentes, ¿bien? Que funcionan distintos, que anatómicamente también son distintos porque se han hecho mapeos cerebrales y diagnósticos por imágenes y lo que sucede se le llama cerebro en llamas. ¿Por qué? Porque cuando para cualquier persona neurotípica y está escuchando, por ejemplo, una canción, se enciende el área del cerebro que pertenece a la audición. En una persona con altas capacidades se activan otras áreas a la vez de manera complementaria, ¿sí? Se le llama cerebro en llamas porque se ilumina gran cantidad del cerebro en los mapeos cerebrales, ¿sí? También está, las áreas están con una mayor interconexión, y esto también es muy interesante. Por ejemplo, mi hijo me dice que él le siente sabor a ciertas palabras, ¿no? Esto se llama sinestesia, ¿no? O puede mezclar los 5 sentidos, ¿no? Entonces decir que una melodía le provoca un dolor, ¿no? Y siente realmente el dolor en algún lugar del cuerpo. O un sabor, un olor, ¿sí? Esto a veces se produce por la enorme sensibilidad, ¿sí? Son personas también que tienen una amplia sensibilidad y una gran amplitud sensorial. Entonces, lo que para otros puede ser la nada misma, a estos niños y niñas, en este caso vamos a hablar de niños y niñas, los afecta profundamente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de profundidad emocional, hablamos de una gran amplitud. Lo que para otros es, por ejemplo, un compañerito que no me quiso convidar una galletita, estos niños pueden llorar toda la noche pensando que esa amistad se rompió para siempre, ¿no? Y esto no quiere decir que no lo comprendan, sino que sienten profundamente. Por eso es tan importante no solamente abordar lo que tiene que ver con lo cognitivo, con lo meramente cognitivo, atención, concentración, memoria, comprensión, sino también enriquecer las habilidades socioemocionales, ¿sí? ¿Por qué? Siempre digo que como mamá de 2, el mayor se portó tan mal desde el día 1 en la escuela, pero muy mal, ¿sí? Pasamos por muchas escuelas, ¿sí? Y mucha gente me decía, se porta mal porque se aburre, ¿no? Bueno, en realidad no era porque se aburría, sino porque tenía un problema de conducta. Entonces, estas cosas también las tenemos que mirar. No conozco a sus hijos, no estoy hablando de nadie en particular, pero estas cosas también las tenemos que mirar, ¿sí? La alta capacidad puede venir acompañada de un montón de cosas que no son inherentes a la alta capacidad, ¿sí? Por ejemplo, un chico que no presta atención no siempre es un chico que no le interesa o que se aburre. Entonces, todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta. Por suerte tienen el instituto que va a acompañar estas particularidades, ¿sí? La verdad que es algo novedoso en el país y esto lo tenemos que celebrar. En mi caso, no había acompañamientos así, ¿sí? Si bien había por ahí algún lugar donde se reunían los niños y qué sé yo, a jugar, no un lugar con personal preparado y con profesionales preparados, ¿no? Así que esto es una enorme ventaja que tienen ustedes, ¿sí? Así que bueno, ahora les dejo la palabra a quien quiera empezar a contar alguna particularidad, alguna consulta que quieran hacer. Aprovechemos entonces este espacio de encuentro. El que quiera que se desmutee. ¿Quién quiere empezar? Bueno,
Ailén es mamá de Liam. ¿Qué edad tiene Liam? Liam tiene 5. Ok. ¿Está en salita de 5? Correcto, sí. Bien. Bien. Flavia es mamá de Mía, Manuel de Simón. ¿Bien? ¿Qué edad tiene Mía? Exactamente, exactamente. ¿Qué edad tiene Mía? Tiene 4. Ay, mi amor. 4. ¿Y Simón cuánto? Y Simón tiene 3, ahora el 27 cumple los 4 también. Son muy Un chiquitos, aparato. todos de nivel inicial. Y se suma Ana. ¿Cómo estás, Ana? Te tenés que desmutear. A ver. Ana es la tutora. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. Gracias por sumarte. Gracias por sumarte. Estamos empezando a conversar un poquito acerca de las particularidades de los chicos, ¿sí? Todas las consultas y dudas que tengan los papás, es un espacio abierto para esto. Bien. Bueno, no sé quién quiere empezar con alguna consulta, con alguna duda, con alguna pregunta acerca de estas infancias. Aprovechemos. Alguien va a tener que romper el hielo. Yo no tengo dudas sobre, o sea, en realidad sí tengo dudas sobre si estar segura que Liam, en el caso, por supuesto, de hablar de mi hijo, y es algo que compartimos con el papá de él, sentimos que por ahí es mucho decir que tiene altas capacidades, y todavía lo estamos tratando como con mucho cuidado. El hecho de que él asiste al taller, porque, bueno, un poco va de la mano lo primero lo que dijiste al principio, no sabemos si es que estás súper estimulado o realmente es un niño con altas capacidades. Y eso como que nos genera dudas como papás, totalmente ignorantes en el tema. Era algo que desconocíamos al 100% hasta que fue la hackathon, que yo lo leí, y dije, bueno, Liam puede encuadrar en un supuesto y lo mandamos. Y bueno, de ahí parte como nuestra base de leer un poco, de investigar, para ver si realmente Liam encuadra en estas altas capacidades o no. ¿No? Eso como, estoy siendo como muy cautelosa, igual que con el papá. Incluso lo hemos hablado con los docentes del colegio y con mi mamá, y el resto no lo hemos comunicado o no lo hemos hecho abierto a qué taller va Liam o de qué se trata el taller. Un poco también por temor, porque empiezan a preguntarle, ay, a ver, si tenés altas capacidades, qué sé yo, no sé. ¿Cuánto es 5 por 8? Claro, esas preguntas que dicen, ay, bueno, si tiene altas capacidades, seguramente que sabe cosas que por supuesto no significa que él tenga altas capacidades. Entonces hemos preferido resguardarlo a él y no someterlo a esas preguntas extrañas que pueden hacer terceros, ¿no? Sí. Por ese lado somos bastante cautelosos. Ahí se conectó el papá de Liam. Y bueno, y respecto del taller, sí, primero aclarar que Liam va feliz. O sea, el martes ya quiere que sea jueves y el jueves ya quiere que sea martes para ir al taller. Y él quiere ser profesor del taller. Él quiere ser profesor de un taller así. Y bueno, respecto puntualmente del taller, hemos hecho como un listadito de preguntas. Y puntualmente, la semana pasada, Liam me comenta que le habían dicho que había que guardar los sentimientos en una cajita para que cuando había que utilizarlos, una cosa así, no me acuerdo literal cómo fue que me dijo. Entonces queríamos saber cómo abordan ese tema de los sentimientos, porque en casa nosotros decimos, no, los sentimientos son sentimientos, y si hay que llorar, se llora, y si hay que estar feliz, se es feliz o se está feliz. Y eso como lo primero que dije yo, bueno, a ver cómo lo tratan ellos, que fue el Día de los Monstruos, si no me equivoco, y para ver cómo lo abordan ustedes. Y eso va de la mano como con otra pregunta que es, ¿cómo podemos colaborar desde casa para trabajar en equipo con el taller? Entonces sería como la pregunta. Bien, en realidad lo primero que les dijimos cuando hicimos la entrevista era que teníamos que tener un periodo de vinculación con los chicos, ¿sí? Eso de las emociones lo ha trabajado y lo ha abordado la licenciada Josefina Palmés, que ella ha estado primero tratándolos de entender
y que ellos manifiesten qué es lo que sienten en ir al instituto. Por ejemplo, primero trabajó con los monstruos mediante una temática, mediante un videíto, y en realidad no es que se los guardan, sino que ellos tienen que expresar lo que han sentido en el día. Uy, ahí hay un papá. Y ayer, por ejemplo, cada uno ha decorado una botella distinta, ¿sí? Porque son millones las emociones que vamos a aprender, pero es como que las hemos reducido a 5, y ellos tenían que colocar un papelito de cómo se habían sentido. El tema es que ellos quisieron poner ese papelito en el que habían decorado. O sea, es como que no habían entendido la consigna. Si estaban alegres, tenían que ponerlo en la botella del color de la alegría, que eso es lo que han venido trabajando. Todos los martes están con la licenciada Josefina. Entonces los martes trabajan, ellas están 1 hora con la psicóloga y están abordando el tema de las emociones para que también nos conozcamos y sepamos esto de poder manejar esta ansiedad, porque a lo mejor quieren hacer todos a la misma vez, hablar todos a la misma vez, entonces es empezarlos a conocer, y eso es lo que hemos abordado en el taller. No es que se lo tienen que guardar, sino que tenían que ir colocando en esa botella lo que ellos sentían, nada más. Entonces ahora entiendo por qué Liam decía guardar la emoción. Claro, era guardado el papelito en la botella. En la botella, las botellas quedan en el centro. Sí. Bueno, algo muy interesante que me sucede en el consultorio es que el 99% de los niños no puede identificar la emoción que siente, ¿sí? Entonces, este tipo de talleres son fundamentales. ¿Por qué? Porque suelen decir, está triste, está contento, está llorando, y no logran nombrar la emoción. Siento tristeza o siente tristeza, siente alegría. Cuando se trabaja la gestión emocional en un taller, porque así como decís vos, Ailén, la emoción se siente, no se puede controlar la emoción, lo que sí puedo controlar o gestionar es qué hago con esa emoción, o sea, qué acción tengo luego. Pero primero, que es lo que están haciendo los chicos, es poder reconocer cómo me siento, para poderle poner un nombre a esta sensación que tengo. Entonces es un trabajo largo, que se espera que para la primaria, cuando sean más autónomos, que no tengan como una asistencia tan cercana, ¿no? Y que sean un poco más autónomos, puedan expresar con palabras, ¿sí? Todas sus emociones, lo que sienten, lo que piensan, ¿sí? Pero para eso necesito saber en qué lugar del cuerpo tengo la emoción. Por ejemplo, la película Intensamente nos ayudó mucho a todos cuando Ira, ¿no?, le sale fuego de la cabeza. Pero, por ejemplo, hay niños que uno le dice, ¿cómo sabes que estás enojado? Y te dice, porque estoy apretando los puños. Es una excelente manera de poder decir por qué sienten esa emoción. Pero realmente el 99% de mis pacientes, que en uno de los consultorios tengo todos con altas capacidades, no saben expresar emociones, no saben decir, por ejemplo, en qué situaciones sentís felicidad, en qué situaciones sentís tristeza, ¿no? Y, por ejemplo, nombran emociones, está cansado, ¿no? O sea, ni siquiera pueden identificar las 5 principales, que son las que están usando en el taller. Hay aproximadamente 500 emociones, pero hay 5 principales. Yo digo, bueno, que dentro de cada bolsa de las principales tenemos un montón más, pero que pertenecen a la bolsa del miedo, de la alegría, del amor, ¿no?, de la angustia, de la tristeza. Entonces, es fundamental también, en el caso que estén guardadas en una caja, ¿sí?, porque lo primero que se me ocurrió era esto, ¿no? Estaban guardadas en una caja y tenían que buscar cuál era la que estaban sintiendo. También sería una dinámica muy interesante. De todas estas que tengo, ¿no? Si no sé leer, puedo buscarlas por un color, ¿no? Empiezo a identificar la emoción, ¿no? De todas estas que están guardadas ahí adentro, ¿cuál es la que saco hoy para decir hoy me siento así o en este momento me sentí de determinada manera? Hasta para los adultos es muy complejo poner en palabras una emoción. Imaginémonos que nosotros no tuvimos educación emocional cuando éramos niños. Hoy tenemos acceso como padres a tanta información que podemos, como vos decís, Ailén, decirle, bueno, si tenés ganas de llorar, llorás.
Si estás triste, lloras. O sea, nadie te va a decir hoy en día, no llores. Nadie le va a decir eso. O generalmente no se va a decir. Entonces, el tema de las emociones es un tema largo, ¿sí? Pero primero tengo que empezar a identificar por el nombre, ¿no? Y estas 5 que son las primeras. Y con respecto, quiero tomar algo, si me permiten, esto de manejar de manera cautelosa, ¿sí? La información de saber si tiene o no tiene altas capacidades, ¿no? Esto es muy interesante lo que trae Sailén, porque si yo tuviera un hijo celíaco, se lo diría a todo el mundo. Si tuviera un hijo que no ve o que tiene una discapacidad visual, se lo diría a todo el mundo. ¿Cómo está la sociedad que si tengo un hijo que tiene capacidades por encima del promedio me lo tengo que callar para que no se lo tomen a mal, ¿no? Guido, mi hijo más chico, tiene una gran habilidad motora y es hiperlaxo, por ejemplo, se sienta a mirar la tele y se pone las piernas acá atrás, ¿no? Ahora que tiene casi 17. Hace deporte desde muy chiquito, empezó a los 3 años taekwondo, a los 9 era punta negra y no lo dejaban rendir cinturón negro hasta los 12. Fíjense cómo es esto de que va ligado a la edad cronológica. ¿Qué hizo Guido? Abandonó. Porque me dice, no voy a practicar lo mismo, la misma forma durante 3 años para poder rendir a los 12. No volvió más. Entonces, estas cosas de estar ligado el año escolar a la edad cronológica, poder entrar al instituto de inglés solamente si tengo 7, o poder ir a arte o a reciclado o a robótica solamente si tengo determinada edad, sigue tan ligado a las expectativas que tiene la sociedad acerca de nuestros niños, ¿no? Entonces, no busco un niño que destaque, sino que con sus capacidades pueda vivir plenamente. Y realmente es como vos decís, Ailén, ¿cómo se lo va a tomar otro si yo le cuento que esto pasa? No es que tengamos un problema ni que nuestros hijos tengan un problema, pero por ejemplo mi hijo mayor me decía, mamá, ¿esto se cura? Cuando le dijimos que él tenía altas capacidades. Él quería que eso se le quite, que se cure, ¿no? ¿Por qué? Porque es mal visto por el resto, porque la gente no acepta, ¿no? Que tenga alguna habilidad que el propio hijo de esta persona no tiene, ¿no? Es muy duro, ¿por qué? Porque la discapacidad genera conmiseración, ¿no? La alta capacidad genera rechazo. ¿Por qué tu hijo es mejor que el mío? No, no es mejor, es distinto, con esto, ¿no? Pero la sociedad, por eso la palabra superdotado se deja de usar y se pasa a dotado, que tiene un don, es gifted, ¿no? Es un regalo que tiene esta persona. Y nuestros hijos tienen un regalo en su habilidad, un regalo en su capacidad. Y fíjense que encima nosotros lo que queremos es decirle, bueno, pero vos sos bueno en esto, pero esto te cuesta, ¿no? Como diciendo, tampoco quieras darte cuenta que realmente tenés una gran habilidad. Guido me decía, mamá, soy el que corre más rápido de todo mi salón. Le decía, qué bueno. Y él me dice, sí, pero me cuesta la cursiva. O sea, hasta él mismo lo que quería era no destacar o no sentir que era más que el otro. Es la sociedad que nos lleva a eso, Ailén. Entiendo que lo quieras proteger porque, bueno, acuérdense el programa de Susana Jiménez que llevaba a los chicos para hablar de los países y las capitales, ¿no? O sea, desde la asociación tampoco nos llaman de los grandes medios para hacer entrevistas si no llevamos un niño que se muestre. Y como la asociación no expone niños, no nos van a ver en entrevistas en grandes canales, ni en grandes diarios tampoco, porque lo que nos piden son niños que hagan monerías y nosotros no exponemos niños. Entonces la sociedad es así. Y bueno, y uno los quiere proteger, por supuesto, ¿no? Lo importante es cuáles son las capacidades que tienen los niños y poder acompañarlas para que la desarrollen al máximo posible. ¿Cuál es el techo de sus hijos? No lo sabemos. Si estuviera sobreestimulado, por ejemplo, vos le decís que esta virome es azul y él reconoce que el color es azul. Si le mostrás, no sé, esto y le decís qué color es este, él no sabría que es azul porque él solamente asociaría que el azul es de la virome. Ahora, cuando él comprendió y asimiló que el color este es azul, puede identificar el azul en todos lados. Si estuviera sobreestimulado, solo lo verían las viromes azules. Como los que bailaban en Tinelli. ¿Se acuerdan estos chiquitos que bailaban en Tinelli? Solamente sabían bailar quizás ese ritmo.
Si le cambio la música, son niños que no tenían habilidades para bailar, por poner un ejemplo. Entonces, la sobreestimulación es cuando lo obligo a que aprenda algo determinado. Pero ¿acaso un niño podría aprender todos los dinosaurios o podría aprender palabras en chino o podría aprender a leer y a escribir si no tuviera la capacidad? Ningún niño podría. Entonces, bajo ningún concepto están sobreestimulados sus hijos. No se puede. En eso quédense tranquilos. Pero sí hay una sociedad que juzga sin saber. Hola a todos. Hola, A nosotros nos pasa parecido que a Ailén, es más, hoy lo hablábamos justamente. Mañana tenemos una entrevista con una es psicopedagoga, Vanessa Pastor, Ajá. para empezar el diagnóstico de Simón, porque estamos igual que Ailén. Y bueno, o sea, que Ailén y el papá de Elia. Ahí, pensando de que si no es que está sobreestimulado, de que si no estábamos como creyendo. Y también para llevar a la escuela un diagnóstico y algo concreto, si es que lo hay, para tener cómo abordar, porque desde el colegio no hemos tenido ningún tipo de evolución, o sea, ningún tipo de nada. Entiendo que todavía siendo sala de 4, puede no notarse grandes diferencias o los docentes no tener las herramientas para identificarlo, pero bueno, es un poco lo que estabas diciendo, Laura, eso, o sea, yo he estado leyendo y vengo como investigando y tratando de informarme, ¿no? Y sí, son neurodivergentes, entonces es tratarlos como tal, es si hay algo que no va, el sistema educativo no está preparado para esta charla. No. Entonces hay que llevar información. No. Y bueno, a mí lo que me pasa es que yo digo, bueno, no quiero esperar a que tenga un conflicto, o sea, que haya un problema, que él se sienta mal, que lo discriminen, que le digan, no sé, que le digan, no, eso no lo pregunté, eso, o sea, un montón de cosas que ustedes habrán escuchado miles. Entonces digo, bueno, si esta escuela no está preparada y él tiene altas capacidades, ir con un diagnóstico y conseguir y buscar una escuela que sí las tenga, que tenga antecedentes, que sepan cómo abordar, que estén receptivos. Exacto. Porque es eso. Sobre todo que pueda entender desde la parte humana, ¿no? Sí. Si encuentran una escuela así, el resto fluye. ¿Por qué? Porque van a intentar, aunque sea a prueba y error, porque no hay algo escrito para atender a los niños, ¿no? Y también en la escuela no tienen por qué mostrarse. Por eso también la maestra puede no ver nada. Porque, bueno, le parecerá a un niño que se crió entre grandes. ¿Qué tiene que ver? Usted creó entre grandes. ¿Entre qué se va a criar un niño? Si no sobreestimulado, sí. Si nosotros papás estamos con ellos y sabemos qué tipo de estimulación tienen o no, y por ahí decimos, ¿será que está sobreestimulado? Y no, porque vos a un niño le puedes dar lo mismo, o sea, que tiene más de un hijo, saben, le dan lo mismo a los 2 hijos y son totalmente distintos. Sí. Entonces, eso, o sea, no están sobreestimulados, pero nosotros que lo vivimos, los estimulamos o los sobreestimulamos, incluso lo dudamos. Imagino que un docente que comparte un periodo muy corto con un montón de niños, también lo va a dudar. Entonces, nuestra idea es empezar un diagnóstico solo tranquilos, o sea, solo para saber cómo abordarlo, si tiene las altas capacidades, bueno, informarnos en base a eso. Y si no tiene altas capacidades, también, para nosotros, es un niño de alta demanda. ¿Cómo es eso? Demanda todo, mucho. Estuve leyendo y hay un libro en el grupo de Cuyo, de altas capacidades. Sí. Hay un grupo de WhatsApp y hay gente de todo Cuyo y tienen acceso a un drive con un montón de libros. Y había un libro que en este momento no me acuerdo cómo se llama,
pero habla como de eso, altas capacidades, ¿se hace o se nace? Creo que empezaba así el libro. Y... perdón, me dispersé. Perdón, estoy con un problema. No, te preguntaba acerca de por qué alta demanda. Ah, Y vos me te hablaba- decís, porque demanda Perdón. todo. Porque demanda todo. Y decía Ahí que me muchas veces los niños de alta demanda no necesariamente son niños de altas capacidades. A veces van juntos y a veces no. La primera parte que leí que hablaba sobre cómo duermen los niños o cómo no duermen, y hablaba mucho de que hay un factor común muchas veces en los niños con altas capacidades, que por qué se dice que se nace con altas capacidades, no es algo que se estimule y se haga. Exacto. Era básicamente que hablaba de eso. Y decía que desde que son muy, muy pequeños, como fijan la mirada, como prestan atención, así como un niño que tiene TEA, que tiene autismo, que no fija la mirada, eso no es una cuestión de más adelante, o sea, un niño no fija la mirada desde el principio. Bueno, hablaba de eso, de la alta demanda en cuanto a cómo conciliar el sueño. Estaba encarado por ese lado, ¿no? Eso, alta demanda y altas capacidades no siempre van de la mano, pero en muchos casos decía que sí. Obviamente cada persona y cada niño, cada Sí, persona ahí puede estar acompañado de un tema sensorial, ¿sí? Puede ser. Entonces, si hay una alta sensibilidad, ¿sí? La alta demanda tiene muchos orígenes, incluso no es un diagnóstico, ¿sí? Es un pseudo, Claro, es un pseudo diagnóstico. Esto de las PAS, personas altamente sensibles, es un pseudo diagnóstico, ¿no? O sea, sí. Pueden ser personas que tengan una baja habilidad para manejar los estímulos que vienen a sus 5 sentidos, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un déficit en las habilidades que tengo para poder gestionar esos estímulos, puedo ser una persona PAS, ¿no? Persona altamente sensible. Generalmente se lo relaciona a las personas que son sensibles emocionalmente. Y ahí hablo de gestión emocional y de la falta de desarrollo de habilidades emocionales. ¿Sí? Entonces, Bueno, Simón, sí, decime. Simón es un niño como muy sensible. Aquí está apareciendo. No queríamos que estuviera hoy para poder hablar más libres, pero bueno, no fue posible. Es muy sensible. Sí tiene mucho desborde de emociones muchas veces, pero creo que trabajamos en contenerlas y aprender, o sea, que él ha aprendido a gestionar muchas otras, no, claramente, o sea, todavía es muy pequeño, hay igual, mucho trabajo, claro. Sí. Todavía hay mucho trabajo. A la hora de dormir ha sido complicado desde el principio. Ajá. Desde el principio, o sea, siempre. Es un niño que hace muy poquito puede dormir toda la noche, pero desde el principio. O sea, tomó teta hasta el año y algo, que me enteré que estaba embarazada de mi otra hija y cortamos la teta, pero era teta cada 40 minutos, cada 20 minutos, podía tomar 40 minutos y así desde que nació. Después pasó de la teta a la mamadera. ¿Nació por cesárea? Nació por cesárea con 37 semanas. En realidad eso pusieron en la evaluación, pero la pediatra nos dijo que era prematuro, pero no estuvo en neo. Ok. Bueno, generalmente está asociado el nacimiento por cesárea a los trastornos del sueño. Y el sueño es evolutivo hasta los 5, 6 o 7 años, ¿sí? Y le cuesta mucho conciliar el sueño porque no puede frenar. O sea, es una catarata de preguntas. Él puede estar hasta no sé qué hora. Ok, y te hago una pregunta. ¿Caen dormidos? ¿Caen rendidos? Jamás. Te hago una pregunta. Cuando él hace preguntas durante el día, ¿sí? ¿A ustedes cómo reaccionan ustedes? Durante el día no pregunta tanto. Ajá. Es como que en la noche se activa la catarata de preguntas. Bueno, durante el día sí pregunta, se responden todas. Esas cuestiones que suceden a la hora de dormir es porque muchos niños con altas capacidades o con rasgos
de altas capacidades no quieren perder tiempo durmiendo, entonces pierden las siestas, que las dejan muy rápido, y después no quieren dormir porque no quieren que se termine el día. Entonces ellos saben que si yo empiezo a hacer preguntas, va a haber alguien que me las va a responder, ¿no? ¿Por qué? Porque hago preguntas que son lógicas o que son interesantes y que hay alguien que me las va a responder. Entonces, todas estas cosas también estaría buena que les pidan herramientas a la persona que va a evaluar, porque más allá de que el diagnóstico sea sí o no altas capacidades, la evaluación debe apuntar a acompañar el desarrollo integral de la persona. Más así. O sea, uno no busca por ahí la etiqueta de la alta capacidad, pero no siempre es porque no para la mente de pensar. A veces es porque no quieren irse a dormir, o no quieren que se termine el día, o no quieren que se termine la actividad. Y también, si hay rasgos ansiosos, ¿no? Es que no para de pensar, también tengo que gestionar herramientas para poder trabajar esos rasgos ansiosos. No es saludable que un niño no quiera dormir. Entonces, por ahí el plus es ese, ¿no? Pensar que sí hay rasgos ansiosos, o sea, cuando yo pregunto, es como que quiero asegurarme y tener el control de una situación, ¿no? Entonces, ahí esos son rasgos ansiosos. Eso no quiere decir que sea un trastorno de ansiedad, ¿no? Así como tenemos rasgos depresivos o rasgos ansiosos o lo que sea, son rasgos que se trabajan a partir de la consulta con el profesional, ¿sí? Nos dan herramientas a nosotros como padres, ¿sí? Para que incorporemos ciertas cuestiones, ¿no? Y que pueden ser como higiene del sueño también se le llama, ¿no? Aumenta la actividad a la hora que tiene que bajar la actividad. Entonces ahí tiene que haber herramientas a partir del conocimiento del niño y de la dinámica de la familia para transformar esas herramientas para que no avive la actividad cerebral, sino que la aplaque. ¿Se entiende? Porque si hemos trabajado desde siempre en eso y no, las preguntas son encadenadas. Está bien, pero hay que ver si las herramientas que les dieron a ustedes en su momento, que cuando consultaron o lo que sea, son las adecuadas para las características de él. Ah, bien. ¿Sí? Entonces, cuando se hace la evaluación integral, se mira todos los aspectos de la persona y les van a poder dar herramientas específicas para lo que se está viendo en el... La evaluación es una foto del momento presente, no define a la persona de por vida. Entonces, para saber precisamente lo que está pasando en este momento. Bien. ¿Mm? Bien. Buenísimo. Muchas gracias. Yo solamente quería decir una cosita, digamos, avalando también lo que decía Ailén, que era el hecho de tratar con cuidado a quién se le dice y a quién no, y no porque claramente el caso está de que la gente pueda estigmatizar o no, o hacerlo de tratar de tratarlo mal, ¿sí? Pero hay mucha gente que solamente por curiosidad o por decir, sos de altas capacidades, como decía Ilan, lo mismo. Decime tal cosa, decime tal multiplicación, decime. Entonces, que es lo que hablaba al principio cuando estábamos decidiendo de que fuese al taller o no, me daba miedo el que él después se frustre porque él entienda lo que es el concepto de alta capacidad y que de pronto no lo sea o no lo mandemos más o alguien le pregunte algo y él vea como que tiene que contestar algo y no cumple con una cierta expectativa. Entonces ese era el miedo que me daba a mí. Así, bueno, yo soy más de normalizar las situaciones, que también está mal. O sea, mal en el sentido de que soy como, no sé cómo poner en palabras, no veo muchas veces porque es mi hijo, quizás digo, quizás son todos así, o todos preguntan lo mismo, o todo, entonces no me gusta ensalzar en mi cerebro mucho a mis hijos porque soy de normalizar, no sé cómo poner en otras palabras. Entonces, ¿por qué? Por el miedo a que por alguna razón alguien diga después, él sienta, no por mí, sino él sienta, debería contestar esto, debería ser inteligente como me dicen que soy, y que no lo siento, no se sienta él así. Entonces, a veces tengo ese miedo como papá de que él pueda sentir esa frustración. Pero la idea es que claramente se
se pueda ayudarnos a nosotros y ayudarlo a él para que su capacidad esté al tope en lo que sea que se necesite y que pueda alcanzar su máximo potencial, que es lo que necesitamos nosotros. Sí, igualmente el tema de las expectativas ajenas es lo que hablábamos antes, es muy fuerte. Van a ver que yo nunca uso la palabra inteligencia porque no asocio la alta capacidad con inteligencia, sino con potencial, ¿sí? O sea, si yo tengo un auto que anda a 160 kilómetros por hora y lo puedo usar a 20, no quiere decir que el auto no pueda andar a 160, pero necesita condiciones óptimas, adecuadas, ¿sí? Para poder desplegar toda su potencia, ¿sí? Entonces tendré que salir a la autopista, porque por mi barrio va a andar a 20, ¿no? Que tengo loma de burro en todas las esquinas. Entonces, esto también depende, y en la primera infancia, lamentablemente, no queda otra que como papá, como mamá, ponerle el pecho a las balas y salir y decir, no, mira, a mi hijo no le preguntes eso, por ejemplo, ¿no? Y trabajar mucho la autoestima, por eso es importante, hablaban al principio, el tema de las emociones, ¿no? Para poder identificar y también para tener respuestas cuando alguien les haga preguntas que los incomodan y que tengan toda la libertad de decir, no te quiero contestar, ¿no? Exacto, exactamente. Recuerdo que una vez me dijeron que a mis hijos los había criado demasiado libres. ¿Por qué? Porque ellos hablaban tranquilamente con los adultos cuando estaban conmigo, por supuesto, ¿no? Un día fui a una médica que me revisaba el oído, ¿sí? Y fui con ellos, ¿no? Y la verdad que yo iba a todos lados con mis hijos, podía ir a todos lados. Y se pusieron a conversar, a preguntarle qué era el aparato que me iba a poner en el oído y qué sé yo, y me dijo, los criaste demasiado libres. Como si tendrían que ser sumisos al hablar con un adulto. Y estos niños y niñas suelen tener la capacidad de sentirse sin ninguna medición, por decirlo de alguna manera, si tienen que hacerle una pregunta a un adulto, al seño, a otro adulto que se encuentren. ¿Por qué? También porque están respaldados por nosotros, ¿no? Que somos padres que estamos mirando por su bienestar. Cuando se sienten con esa comodidad, suelen ser niños mucho más desenvueltos, ¿no? Bueno, y siempre me quedó ahí grabado que me dijo, los criaste demasiado libres. Así que bueno, siempre va a haber gente que nos va a decir cosas y gente con expectativas sobre los demás, ¿no? Como si quisieran comprobar, ¿no? Si realmente la alta capacidad es que haga fórmulas matemáticas, ¿no? Y bueno, eso no es la alta capacidad. Una persona puede ser analfabeta y tener altas capacidades, ¿sí? Bueno, buenas tardes. Hola, Flavia. Nosotros por ahí, yo la verdad que estamos como recién entrando a lo mejor en razón con todo esto y también con todas las dudas más que nada de cuánto es, de qué es y, o sea, a qué nos vamos a ir enfrentando, digamos. Lógicamente notamos en Mía desde muy chiquitas muchas cosas que, bueno, nos hicieron ver y llegar a través del flyer de decir, bueno, sí, tiene estas características, a lo mejor tiene altas capacidades, y a donde estamos ahora, que hemos llegado genial con las chicas y súper agradecidas, desde el punto de vista que yo, es como que lo que más necesito es eso, es una orientación para decir, bueno, el acompañamiento. Y eso, de mi lado al menos, es lo que más me asusta o lo que más quiero poder darle, justamente un acompañamiento para sacar sus capacidades, para no limitarla, Mi madre ha sido docente. Ajá. Y Mía tiene un interés por un montón de cosas y desde muy chiquita, bueno, mi mamá en realidad recién a partir de los 2 años y medio, porque mi mamá ya es grande, recién ahí la empecé a dejar con Mía, o a Mía con mi mamá en realidad, y mi mamá siempre quiso, por ejemplo, me decía, le podríamos enseñar a leer a Mía, o sea, Mía con 2 años ya identificaba su nombre, nos marcaba las letras, o sea, eran como muchas cosas, y yo dije, no, o sea, va a cumplir 3 años recién, a ver, esperemos, bajemos, o sea, cuando fui al hackathon,
Por ahí le comenté eso con la persona que tuve la entrevista. Me dijo, yo creo que no habría que limitarlo. Por ahí cuando fuimos con las chicas también me dijeron lo mismo. Y no sé, de la entrevista hasta que empezó pasaron a lo mejor un mes y Mía ha avanzado con la lectura, es impresionante, o sea, y lo hemos liberado y no lo estamos haciendo desde el lado por ahí de la docencia firmemente como por ahí debería ser. Entonces es algo que, nada, nosotros por ahora lo que más queremos o buscamos es justamente eso, saber, o sea, un acompañamiento. Nos ha empezado a entrar esto de la escuela, que no sabemos si la escuela va a poder acompañarnos o a qué escuela deberíamos buscar, cómo debemos hacer, o sea, más que nada nuestras dudas vienen desde ahí. ¿Cómo podemos hacer el acompañamiento de ahora en adelante, teniendo al menos esta premisa por ahora de si tiene altas capacidades ella, ¿no? En realidad, cuando vamos a la escuela, lo ideal es decirles cuáles son las características que tienen nuestros hijos, cuáles son las cosas que le gustan, cuáles son sus preferencias. En el caso de que lea, decirle, bueno, está en sala de 4 o en sala de 3 y ya está leyendo, que quiero saber si ustedes van a darle un lugar a sus potencias, porque si, por ejemplo, te dicen, no, hasta primer grado en esta escuela no se enseña a leer o no se le da lugar, ¿no? O la voy a poner de ayudante, o la voy a poner de secretaria, y estamos medio al horno, como digo yo, claro, ¿no? Los chicos no van a ser secretarios ni a ser ayudantes de la seño, ¿no? Los chicos van a aprender cosas nuevas. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta las escuelas es el punto de partida del aprendizaje. Entonces, si sabe leer, que tengan en cuenta esto como si tuvieran un niño en silla de ruedas, o como si tuvieran un niño que no puede, no sé, mover una mano porque se la quebró y está enyesado. Bueno, yo tengo que adaptar los contenidos para que todos tengan acceso. No puedo enseñarle a alguien lo que ya sabe. Entonces, más que nada, si la escuela puede llegar a ser flexible para poder acompañar las características sean cuales sean, las potencias sean cuales sean. Con respecto a ustedes como padres, con estar tan atentos están haciendo un enorme trabajo, ¿sí? Porque a veces pensamos, ay, ¿estaré a la altura? No hay algo específico para hacer, sino informarse, poder hablar con los profes, tanto del instituto como del cole, tener una comunicación muy fluida con la escuela, ponerse a disposición, ¿sí? ¿En qué puedo acompañar? ¿En qué puedo ayudar? ¿Necesitan que les traiga material? Tenemos esta fuerte sospecha, no nos interesa la etiqueta, pero sí alguna cosa que ustedes vean que no está funcionando, si se frustra, si se enoja, si no acepta el error, si no se anima a hacer algo porque no sabe si le va a salir bien. Bueno, todas estas cosas, por favor, comuníquennos para poder ir trabajándolo juntos. En mi opinión, lo mejor es tener un vínculo saludable con la escuela y con los profes que tengan en actividades extracurriculares, ¿sí? Y es lo que más va a ayudar. El papá de Liam ha levantado la mano, no sé si quiere decir. Sí. Pocos minutos. Sí. Buenas tardes. Ahora, escuchando todas las conversaciones, me gustaría saber cómo trabajar la autoestima y qué sería contraproductivo, porque uno por ahí en el afán dice, bueno, eso sí le va a ayudar, pero en definitiva no es contraproductivo. Cuando pensamos en trabajar la autoestima, generalmente lo que hacemos es felicitar a los chicos. Y en mi opinión es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? El otro día un niño no quería hacer una actividad que le había planteado, que tenía que ver con una evaluación de sospechas de altas capacidades, entonces hizo un rayón y dijo, le voy a llevar esto a mi papá. Cuando sale y se lo muestra al papá, él le dice, esto es un perro. Era un niño que tranquilamente puede dibujar un perro. Y el padre le dijo, qué hermoso que te salió, sos un genio, te pasaste. ¿Qué pasa con esto? Más allá de que el niño, si tuviera la capacidad de dibujar un perro con un rayón, está haciendo lo mejor que puede, cuando yo le digo a un niño que es un genio, que lo felicito porque está excelente lo que hizo, estoy limitando sus capacidades. Si yo te digo a vos que te salió de 10, ¿qué hay más allá de un 10? No tengo capacidad de poder esforzarme. Entonces, puedo cambiar, en lugar de darle una calificación a lo que está haciendo, en vez de decirle te salió bien, te salió mal, lo tenés que corregir, te equivocaste, es hermoso, ¿no?
decirle, wow, ¿cuántos colores que usaste? ¿Cómo se te ocurrió dibujar esto? ¿Y para qué lo dibujaste? Contame, ¿dónde lo viste? ¿No? Ponernos más en el interés que tenemos, en que nos interesa lo que el niño nos pueda contar, y ahí sí se va forjando la autoestima. ¿Por qué? El niño se siente escuchado. Como decía hoy, somos seres sociales que solo nos satisfacemos cuando hay un otro que nos mira y nos da existencia. Entonces, no necesitan que nosotros le digamos que está buenísimo, que es el mejor del mundo, ¿no? Para nosotros lo que hagan nuestros hijos siempre va a ser lo mejor, van a ser los más hermosos, van a ser los más saludables, ¿no? Pero intenten no calificar, porque si no, cuando algo no esté bien, ¿qué le van a decir? ¿No está bien? Cuando haya un dibujo que a ustedes no les gusta, ¿le van a decir qué feo? Jamás haríamos eso. Entonces, no necesitan una calificación, necesitan que estemos interesados en lo que están haciendo. Y también si podemos unirnos y decir, bueno, ¿te gustaría que ahora hagamos uno nosotros? ¿O te puedo ayudar yo? ¿O querés que, no sé, que lo pintemos juntos? ¿O querés que continuemos juntos? Es la mejor manera de ir trabajando la autoestima. Gracias. No, un gusto. Bueno, nos quedan 8 minutitos. Gabriela, que entraste y te veo ahí la cámara. No se te escucha. Gabriela es la mamá de Santi. Ok. ¿Ahí se escucha? Ahí, a ver. ¿Se escucha ahí? Sí, ahí se escucha. Bien, perfecto. Buenas tardes, Laura, estás? buenas tardes a Hola. todos. Nosotros llegamos al grupo por mérito de la señorita de Santi. Mi hijo tiene 3 años, va a cumplir 4 recién en junio. Sí. Era uno de los más chiquitos de la sala de 3. La seño que le tocó nos pidió que nos comunicáramos con el grupo. Gabriela nos hizo una entrevista y así fuimos empapándonos en el tema, porque es nuestro primer hijo y era todo nuevo para nosotros era un niño normal. Claro. Y bueno, es normal. Es normal. Sí, o sea, sí, es cierto, hay que cambiar maneras de expresarse. Pero bueno, empezamos a hablar de todas las actitudes que él tenía y demás, y bueno, empezamos a ver que realmente tenía ese potencial de altas capacidades. Ajá. Lo que, más allá de todo lo que se ha hablado y demás, que muchas cosas nos sentimos totalmente identificados con nuestros hijos. A nosotros, ¿qué es lo que nos está pasando? Nos cuesta mucho lo que es no sé si límite, sino que impartirle una guía, darle órdenes, porque nos cuestiona todo. Ajá. Si no vayas para allá, ¿y por qué, mami? O sea, es así permanente en todo el día, a nosotros nos pasa. Y por ahí esas cosas en el jardín, y bueno, no tienen tiempo para uno. Con tantos niños es así. Entonces, bueno, por ahí es el que peca porque el que no obedece, porque... Y eso nos cuesta a nosotros cómo hacerle a él una guía o cómo acompañarlo en esas cuestiones para que no sea el niño molesto, por así decirlo. Bien, nosotros estamos forjando la personalidad de nuestros hijos con cada intervención y con cada cosa que hacemos. A ver, no nacen con una personalidad, nosotros adquirimos las personalidades que tenemos a partir de las experiencias vividas. Tenemos que tener en cuenta primero la edad que tienen y no confundirlos con pequeños adultos, ¿sí? Esto es esencial. Y tampoco hablarles como si fueran pequeños adultos. Cuando un niño cuestiona todo, no es solamente para querer saber la verdad. No conozco a tu hijo, Gabriela, y tampoco te conozco. O sea, yo estoy haciendo una hipótesis, ¿sí? Pero generalmente, cuando cuestionan todo al adulto, es porque estamos como perdiendo un poco el rol de adulto cuidador, ¿no? Cuando nos preguntan por qué le ponemos un límite, que el límite cuida, el límite no prohíbe, el límite cuida, ¿sí? El límite no es decirle que no, ¿bien? Entonces, cuando nos cuestionan eso es porque no están conformes, no están
adaptados a que hay un adulto que toma decisiones por ellos. Entonces, yo lo que revisaría por lo pronto es si estoy dejando que tome decisiones, aunque sean mínimas, por su cuenta. También pondría 2 opciones, por ejemplo, ¿te bañás ahora o te bañás cuando termines de guardar los bloques? Entonces, el adulto es el que tiene el control de la situación, pero dejo que el niño pueda decidir acorde a su edad y a sus capacidades. Esta estrategia que parece muy tonta y muy simple, ¿qué querés? ¿Esta remera o te querés poner esta? ¿Sí? Entiendo que pueden elegir ropa, pero cuando está pasando esto con estos niños, si tomamos la decisión de incorporar la dinámica de las 2 opciones, la mejora se ve en 15 días. ¿Sí? ¿Qué te gustaría comer? ¿Fideos con tuco o caliento la milanesa que quedó de anoche? Bien. Si le digo, ¿qué querés comer? Me va a decir lasaña con no sé qué, me voy a tener que poner a cocinar 3 horas. No puedo preguntarle a un niño de 2, 3, 4, 7 qué quiere comer. Perfecto. Entonces, es ideal guardar nuestro rol de adulto cuidador que toma las mejores decisiones para la salud, la vida saludable de este niño. Hola. ¿Sí? ¿Podrá preguntar? Sí, podrá preguntar. Bien, bien. Ahí cambio y le digo, soy tu mamá y te tenés que ir a bañar ahora. Ahora, si le digo, no, te tenés que ir a bañar porque sí, transpiraste llegó mucho y bien. estuviste jugando en el arenero y mañana te Pero tenés que ir al Roberto cole. Las nunca mujeres me somos vio, de dar nunca lo vi, mucha explicación. no hubo caso. Los hombres son así. Decirle Agarran, también, dicen, no, decirle guardás en también tu que mochila, me te la pase colgás y va. Ellos por son WhatsApp, mucho más no hay expeditivos. Las problema. mujeres solemos dar Pero explicaciones se está pensando haciendo el re, boludo. que los niños se ríen todas porque es así. Pedro, parió. ¿Por qué? Porque pensamos que Bueno, le tenemos claro, que dar sí. explicaciones para que entiendan. Se va Yo te lo- diluyendo el Yo te rol lo paso, no hay ningún problema. de quién es el que manda, pero no que manda y somete, ¿sí? Sino que es el que dirige la casa, es el que me cuida, es el que me dice por qué tengo que hacer esto o lo que No, tengo yo que hacer, tampoco ¿no? no le Se mando va mensaje ni diluyendo, nada. sobre todo que son niños que, como dije siempre, y acuñé esta frase, son discutidores seriales. Para ser discutidores seriales No, tienen pues un a mí me ha otro dicho, porque si me manda que un le mensaje sigue la que no vaya. discusión. Y el Un Carlito, discutidor serial no discute solo. Es entrenado por porque los yo le mando adultos un que estamos mensaje, pero alrededor. no me responde Lamentablemente, todavía. ¿no? Es así, soy mamá de un discutidor serial, que digo que mi hijo de 21 debería ser político. Listo, ¿No? listo, no hay problema. Y para cerrar les voy a dar este ejemplo. Su psicóloga en un momento me dijo, tu hijo ve un agujerito así, lo rasca, lo rasca, lo rasca y te hace un agujero así. Fue la mejor Sí, definición que encontré de es que yo voy a pasar intensidad, por la escuela primero. de niño altamente sensible, Sí, de porque voy a discutidor retirarme una pasta serial, de aquel que quiere saber la razón de todo. Sí, Fue y la de ahí mejor me voy a la definición dona que y encontré. después de la Y no dona era me una vengo psicóloga a la especializada en universidad, altas al Dime. capacidades. Sí. En la familia de mi marido le dicen la fijación. Da, Ah, da. Mirá, ok. sigue bien el tema de la puerta de Bueno, agua y claro. eso. Bueno, sí. Bueno, pero lo identificamos, ¿no? Esto que pasa. Claro, lo identificamos. Esto. Bueno, entonces Pero nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa a todos. Tenemos que recuperar constantemente el rol de quién es el que toma las decisiones en casa. ¿Puedo dejarlo opinar? Por supuesto. La decisión la toma el adulto. Bueno, pues. Bien. Listo. Bueno, ya se va a cortar la reunión, así que te agradecemos de corazón, Laura. Hermoso, muy útil todos los Ya consejos. nos vamos a volver a encontrar. Próximamente nos volvemos a encontrar. Los papás anoten todas las dudas para la próxima. Por favor. Bueno, mañana nos encontramos en el centro. Sí. Sí, sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si se corta, no me quedo sin saludarlos. Gracias. De las ciudades por abajo de los 2 dígitos, 9,8%. Sabíamos el desastre que había provocado el futbolista de Estudiantes Thiago Palacios, pero ahora lo podemos ver de esta manera. Chocaba contra una
servicio la madrugada del lunes. Militantes, les damos todos los detalles